los participantes y darles la bienvenida el día de hoy a nuestro curso de Generalista de Recursos Humanos. Ok, em, nuevamente darles la bienvenida, nuevamente me presento, yo soy la magistra Vania Mancilla Reaño y voy a tener el placer de poder llevar este curso con ustedes durante las dos, durante las dos sesiones, ¿ok? A ver, vamos a empezar primero presentando primero nuestro tema, en el que vamos a hablar vamos a hablar el día de hoy acerca de los fundamentos de la gestión de recursos humanos, ¿ok? Hoy día vamos a hacer una sesión bastante introductoria de nuestro curso, va a ser una sesión, como repito, bastante de introducción. Vamos a ver cuáles son nuestros objetivos el día de hoy, ¿ok? Nuestros objetivos van a ser primero, poder ver algunos temas de diferencia entre los términos, ¿ok? Entre un generalista, un asistente, vamos a ver también entre un jefe, ¿ok? De recursos humanos. Después de eso vamos a ir viendo algunas de las funciones básicas y clásicas que tiene que cumplir el generalista de recursos humanos y después ya vamos a ir viendo un poquito de la historia de recursos humanos, ¿ok? Entonces vamos a ir viendo de manera general todos estos temas. Y vamos a empezar primero hablando acerca de, primero, una definición de conceptos, ¿no? ¿Qué es recursos humanos? La gestión de recursos humanos, ¿ok? Es lo mismo decir que estamos hablando de una gestión de personal, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Que es la administración de las personas dentro de las empresas. Las empresas tienen en general sus recursos, ¿no? Tienen sus recursos como recursos financieros, recursos económicos, recursos también, inmuebles, ¿no? Mercaderías, todo ello. Y parte de estos recursos también tienen a sus trabajadores, por eso los conocemos como recursos humanos, ¿no? Ahora, sabemos bien que nosotros no podemos igualar a decir que el trabajador vale lo mismo que el dinero, ¿no? O que el trabajador vale lo mismo que los inventarios o que los bienes o que la mercadería, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas no tienen valor, tienen un valor incalculable, ¿ok? Entonces es lo mismo, entonces es por ello que nosotros trabajamos con nuestra gestión de recursos humanos, porque al no igualarse a otro tipo de recursos, es que eso tiene que tener una exclusividad al momento de trabajarlos, ¿no? Y por eso es que hablamos nosotros de la gestión de recursos humanos, ¿no? Que es trabajar directa y exclusivamente con el personal, ¿no? Ahora, muchas empresas, cuando superan los 100 trabajadores, ahí ya están en la obligación de contar con un departamento de recursos humanos. Es decir, que la empresa tiene que tener un área exclusiva para que trabaje con el personal, ¿no? Con la gestión del personal. Pero esto cuando la empresa supera los 100 trabajadores. Antes de ello, ¿okay? La empresa no está en la obligación antes de superar esta cantidad, la empresa no está en la obligación de contar con un departamento de recursos humanos. ¿Ok? La empresa no tiene la obligación, pero sí va a tener la creciente necesidad de tener que contar con alguien que se encargue de estos recursos humanos. Y es ahí donde entra la diferencia de términos, ¿no? Que de repente muchos de nosotros podemos entender qué son los recursos humanos, pero a veces los términos nos cuestan un poco, ¿no? Poder descifrarlos. Entonces, vamos a explicar ahorita cuál es la diferencia entre los tres puestos que son los más conocidos, por así decirlo, de repente, los más vistos dentro de las organizaciones acerca de la gestión de recursos humanos. Y vamos a empezar a ver la diferencia entre un jefe de recursos humanos, un asistente de recursos humanos y un generalista de recursos humanos. Ok, vamos a empezar a hablar primero del asistente de recursos humanos. Ok, ¿qué es un asistente de recursos humanos? Primero que nada, es un asistente administrativo, ok, eso primero que nada, es un asistente administrativo que se va a encargar del apoyo, ¿ok? A un departamento de recursos humanos. Un asistente es alguien
que va a trabajar, como repetimos, en modo de apoyo, de auxilio, en cualquier función que se le requiera, ya sea específicamente de recursos humanos o un apoyo administrativo general, ¿ok? Pero el asistente va a trabajar de esta forma, ¿ok? El asistente va a trabajar como un apoyo. El asistente, ¿no? Si es que hablamos el nivel que requiere tener un asistente, vamos a hablar de que requiere un nivel de experiencia bajo, ¿ok? El asistente, no va a ser necesario que un asistente tenga mucha expertise en las áreas de recursos humanos, no va a ser para nosotros trascendental o de mucha importancia ello, ¿ok? No vamos a necesitar que tenga un nivel de experiencia bajo, no debe ser tan alto, ¿ok? Dentro de sus principales funciones van a estar las tareas van a estar en poder realizar tareas administrativas generales, ¿no? Y tareas de apoyo, ¿no? El conocimiento que debe tener el asistente de recursos humanos va a ser un conocimiento realmente básico, ¿ok? No vamos a exigir a un asistente que tenga un conocimiento muy elevado, pero sí un conocimiento de la especialidad, ¿no? ¿Por qué? Porque si un asistente administrativo que quiere ser un asistente de recursos humanos, va a tener que especializarse en recursos humanos. Entonces, sí va a necesitar tener conocimiento específico de recursos humanos, pero este conocimiento no va a ser no vamos a requerir que sea tan a profundidad. No, de hecho, el puesto de asistente de recursos humanos le va a servir para que éste pueda ir aprendiendo poco a poco, ¿ok? Para que éste pueda ir, para que ese trabajador pueda ir experimentándose un poco más en recursos humanos, ¿no? Ahora, hablemos del jefe de recursos humanos para poder entender. Cuando nos referimos a alguien como jefe, ¿okay? Cuando hablamos de que alguien es un jefe, inmediatamente nosotros nos vamos a referir a este puesto de jefe como, bueno, inmediatamente lo vamos a entender este puesto de jefe como alguien que tiene personal a su cargo, ¿no? Porque si yo no podría decirle o yo no podría denominar un puesto de trabajo como una jefatura si ese puesto no tiene nadie bajo su cargo, ¿no? Entonces, ahora, y este jefe de recursos humanos, entonces, el jefe trabaja directamente en un departamento de recursos humanos, es decir, donde hay todo un equipo de trabajo que elabora exclusivamente para la administración de personal, ¿ok? Donde hay todo un equipo detrás que elabora exclusivamente para ello, ¿no? Ahora, este jefe de recursos humanos trabaja, por ejemplo, de la mano con el asistente, ¿no? Y él no se encarga tanto de la parte operativa, sino que él se va a encargar más de la parte estratégica, de la parte funcional, ¿no? Y de la parte de poder supervisar su área, ¿no? Y eso es lo que diferencia, ¿no? Por ejemplo, el jefe, ya para que una persona pueda ocupar una jefatura de recursos humanos, tiene que tener un nivel de experiencia alto, ¿no? Ya ha tenido que pasar por diferentes puestos de trabajo dentro de las áreas de recursos humanos, tiene que tener habilidades como liderazgo y dirección del departamento, porque el jefe trabaja de esa manera. Un jefe de recursos humanos lidera a un equipo de trabajo, ¿no? Y el conocimiento que debe de tener es profundo. ¿Por qué? Porque va a supervisar el trabajo a otras personas, ¿no? Si va a supervisar, tiene que tener un dominio absoluto en todas las áreas de recursos humanos, ¿no? Y lo más importante de un jefe es que él está a cargo del departamento de recursos humanos, ¿no? Él es el que lidera este equipo de trabajo. Entonces, hasta aquí se entiende, ¿no? Que tanto el jefe como el asistente van a trabajar en departamentos de recursos humanos, es decir, donde van a haber varios trabajadores que se van a hacer cargo de este proceso, ¿no? Eh, sin embargo, acá también vamos a encontrar al generalista de recursos humanos, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre un generalista y un jefe de recursos humanos o un asistente de recursos humanos? Primero, ¿ok? El generalista es alguien intermedio entre los dos. Es alguien que tiene que tener mayor experiencia que un asistente, pero no es necesario tener la experiencia tan amplia como un jefe, ¿no? De hecho, lo normal es que el generalista, cuando está en su búsqueda de ascenso, por así decir, o en su búsqueda de mejoras laborales, lo normal es que el generalista ya se encuentre listo, ¿no? En la capacidad de poder dirigir
a su equipo. Es decir, el generalista podría ejercer también dentro de su escala de ascenso, el generalista podría ejercer lo que es la jefatura de recursos humanos, ¿no? Ahora, el generalista tiene que tener un conocimiento profundo y amplio en toda la gama de lo que es recursos humanos, ¿no? ¿Por qué? Hace un momento les decía que las empresas, a partir de cuántos trabajadores te va a exigir que tú tengas, 100, bueno, a partir de cuánto, si tú tienes 100 trabajadores, a partir de ello recién te va a exigir, ¿ok? A partir de ello recién te va a exigir que tú tengas, un departamento de recursos humanos. Antes de esto no te va a exigir, ¿ok? Pero, ¿qué pasa entonces con las empresas que todavía por exigencia no tienen, o mejor, todavía no tienen la exigencia de contar con un departamento de recursos humanos, ¿no? ¿O qué pasa si mi empresa de repente, aunque no tenga la exigencia, tengo la necesidad de contar con alguien que administre a mis recursos humanos? ¿Ok? Tengo esta necesidad, pero no tengo el presupuesto para poder implementar un área de recursos humanos. ¿Ok? Porque implementar un área de recursos humanos no es nada económico, ¿no? Si sacamos cuentas, por ejemplo, a ver, ¿quiénes tendrían que estar en un área de recursos humanos, ¿no? Tendrían que estar por lo menos, ¿ok? Por lo menos, a ver, tendrían que estar un, un jefe de recursos humanos, un asistente también por ahí de recursos humanos, ¿no? También tendría que haber de repente, haber por ahí un encargado de selección, un encargado de contratación, ¿no? Un planillero. Entonces estamos hablando de que por lo menos hasta ahí ya estamos hablando de algo de 5 puestos de trabajo, ¿no? Y que no es poca cosa, ¿no? En realidad es bastante considerable la inversión, ¿ok? Entonces, en este caso, ¿no? Y para muchas empresas no es fácil poder implementar un área de esta magnitud, ¿no? Pónganse a pensar, son algo de 5 sueldos, ¿no? Si tú te pones a pensar en el sueldo mínimo, estamos hablando como 7.000, 8.000, si hablamos en soles, ¿ok? 7.000, 8.000 soles, si hablamos en dólares, estamos hablando de casi $2.000, ¿no? Que tendrías que implementar el presupuesto de tu empresa. Entonces, no es poco, es realmente considerable, ¿no? Pero entonces no tengo, o de repente soy una empresa que tengo 10 trabajadores, ¿no? No voy a implementar 5 trabajadores más para que puedan gestionar a mis 10 trabajadores, ¿no? O somos una empresa que tenemos 15 trabajadores, no voy a agregar 5 trabajadores más para formar mi departamento de recursos humanos para que puedan gestionarme a la cantidad de trabajadores que es realmente poca. Entonces, para este tipo de empresas, ¿no? Que todavía no tienen la exigencia de contar con un asistente, perdón, contar con un equipo de un departamento de recursos humanos, pero que sí tienen la necesidad de este departamento. Para este tipo de empresas es que nace el puesto de generalista de recursos humanos, ¿no? ¿De dónde viene la palabra generalista? De general, ¿no? ¿Y a qué se refiere? A que un generalista de recursos humanos se encarga de ejercer las tareas a manera general. Es decir, una sola persona se encarga de hacer todas las tareas de recursos humanos, absolutamente todas. ¿Okay? Por ejemplo, a ver, por ejemplo, a ver, pongámonos a pensar, a ver, ya. Soy una microempresa, ¿ok? Y quiero que aparte del administrador general, alguien se encargue de recursos humanos, puedo optar por un generalista. De repente, ¿no? Soy una empresa que no quiero contratar a un trabajador, ¿ok? Sino que quiero contratar los servicios de alguien que pueda llevarme la gestión de mi personal. Quiero externalizar este servicio, puedo contratar a un generalista, ¿no? Que no va a estar en mi planilla, pero que me va a trabajar de manera particular, ¿no? Es decir, es una persona freelance, ¿no? A la cual yo le voy a pagar para que se haga cargo de mi puesto. Entonces, de eso se encarga el generalista, ¿no? Por eso ahora el generalista se encarga él solo de todos los procesos. El generalista no va a tener un equipo de trabajo. ¿Ok? El generalista no va a tener un asistente, no va a tener un encargado de reclutamiento, selección, no. El generalista se va a hacer cargo de absolutamente todos los procesos que vamos a encontrar
en el área de recursos humanos, ¿no? Ahora, es por eso que el generalista acá no menciona en conocimientos o en responsabilidades, perdón, es por eso que él debe de tener un conocimiento amplio, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué decimos que él tiene que tener un conocimiento amplio o un conocimiento, una amplia gama de tareas de recursos humanos? Porque él se hace cargo de todos los procesos solo. Entonces, el generalista tiene que saber desde reclutamiento y selección, tiene que saber desde cómo hacer las planillas de personal, eh, tiene que saber también cómo también se encarga perdón, tiene que saber también cómo hacerse cargo de la contratación, ¿ok? Del desarrollo de personal, todo ello. Y eso es lo que queremos enseñarles en el curso. En el curso queremos enseñarles todas las tareas y responsabilidades que debe asumir un generalista de recursos humanos, que es básicamente toda la administración, ¿no? Ahora, podríamos ver en este caso, podríamos decir, ¿no? Entonces, el generalista tiene el trabajo más complejo que el jefe, ¿no? ¿Por qué? Porque el jefe se apoya en un equipo de trabajo. En cambio, el generalista lo hace todo, ¿ok? Es que no es tanto que uno sea más fácil u otro sea más difícil, ¿no? Sino que el jefe se apoya en su equipo de trabajo porque también estamos hablando de que es una empresa más grande, ¿no? En cambio, el generalista no se va a hacer cargo de empresas tan grandes, ¿ok? El generalista va a trabajar en empresas pequeñas, micros, pequeñas, de repente hasta medianas, ¿no? Por ejemplo, que a ti te den una planilla de 50 trabajadores para que lo puedas trabajar con un generalista, es realmente posible, ¿ok? No es muy difícil trabajar con esa cantidad de trabajadores. 20 trabajadores, 30 trabajadores, realmente es posible, ¿no? No te vamos a decir que es fácil, que es sencillo, pero es posible. Pero ya, por ejemplo, planillas de 80, 90, 100 a más, ahí sí ya va a ser imposible trabajar para una sola persona. ¿Ok? Ahí sí ya van a ser la necesidad de contar con el departamento de recursos humanos, ¿no? Pero por el momento podemos optar por el generalista, ¿no? Y que hoy en día es uno de los puestos de trabajo para recursos humanos más buscados. ¿Por qué? Porque no todas las empresas, repetimos, tienen esta opción de poder contar de poder contar con el presupuesto, la viabilidad de poder traer todo un departamento de recursos humanos, ¿no? Entonces, hoy en día las empresas tienen esta opción latente, ¿ok? De poder contratar simplemente un generalista, ¿no? Ahora, algunas habilidades requeridas para el puesto de recursos humanos en general, ¿no? Ya sea que estés trabajando como asistente o como ya sea que estés trabajando como asistente o como jefe o como generalista, ¿no? Tienes que tener habilidades como organización, atención al detalle, comunicación, liderazgo, pensamiento crítico, ¿no? Resolución de problemas, técnicas en el área de especialización, ¿ok? Todos ellos que son ya cualidades básicas para un asistente de recursos humanos, ¿no? Estos ya son habilidades ya básicas en realidad, ¿no? Habilidades que sí o sí uno va a requerir, ¿no? Ahora, si continuamos por aquí, ¿ok? Antes de poder entrar un poquito más a las tareas que tiene un asistente de recursos humanos en general, ¿ok? A hablar sobre las habilidades, las capacidades técnicas con las que debe contar un asistente de recursos humanos, vamos a hablar también un poquito acerca de la historia de recursos humanos, ¿ok? ¿Por qué menciono que vamos a hablar un poquito acerca de esta historia de recursos humanos? Porque cuando nosotros queremos ejercer algo, es muy importante que primero conozcamos la historia, que primero conozcamos cómo nació para en adelante poder seguir gestionando. ¿Ok? Esto en realidad va a ser de suma importancia para nosotros. Y por eso vamos a hablar acerca primero que nada, algunos términos, ¿ok? Algunos términos que hasta el día de hoy pueden resultar de alguna forma un poco preocupantes. ¿No? Por ejemplo, si al día de hoy yo agarro y les digo yo agarro y les digo a mi equipo de trabajo, ¿no? Ustedes son mis empleados y tienen que trabajar. ¿Cómo sonará esa frase, no? Si yo agarro y les digo a mis trabajadores, ustedes son mis empleados y por lo tanto tienen que ponerse a trabajar. No, sabemos de que la forma, ni siquiera la forma, ni siquiera el tono de voz, ¿ah? No, sino que sabemos que de alguna manera nos va a sonar un poco despectivo
o un poco dominante, ¿no? Nos va a sonar un poco como innecesario, ¿no? Como decir, ¿por qué nos tiene que llamar así, ¿no? Empleados, ¿no? Tan despectivo, tan feo, ¿no? Tan innecesario también, ¿no? Entonces, pero ¿por qué esa palabra nos choca hasta el día de hoy? ¿No? ¿Por qué? Porque la palabra en realidad no tiene nada de malo. La palabra empleado viene de la palabra empleo, ¿ok? Y la palabra empleo viene precisamente de que, del trabajo, ¿no? O sea, de que si yo soy un empleado, significa que soy una persona que gozo de un empleo. Entonces, en realidad, no tiene nada de malo la palabra. Pero ¿por qué nos duele esto? Esto nos duele por el contexto histórico que tenemos en recursos humanos y que es bueno que nosotros sepamos de que nuestro contexto histórico como recursos humanos no es un contexto histórico agradable, ¿no? De hecho, la historia del recurso humano empieza de manera muy desagradable, ¿ok? La historia del recurso humano empieza de, empieza de manera que no es lo correcto, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes fueron el primer recurso humano que nosotros, con el que, por ejemplo, quiénes han sido los primeros recursos humanos que nosotros hemos ido conociendo a lo largo de la historia, ¿no? El primer recurso humano que hemos tenido han sido directamente los esclavos, ¿ok? Los esclavos han sido nuestros recursos humanos, ¿ok? Y sabemos que la esclavitud no ha traído ni nada bueno, ni nada positivo, ni ha dado ningún aporte cultural, nada, ¿no es cierto?, a nuestra historia. Pero era así, porque antes, ¿cuáles eran las relaciones? Antes no existían el empleador y el trabajador, o el empleado, no. Antes lo que existía era directamente el esclavo y el amo, ¿ok? ¿Y cómo era el trato, pues, al esclavo, ¿no? En ese entonces era un trato abusivo, era este, era un trato, era un trato, este, básicamente de maltrato, ¿no? No se les pagaba, eran explotados, ¿no? Entonces, y era así. Ahora, ahora cuando entran las corrientes libertadoras, ¿ok? Cuando entran las corrientes libertadoras, no es que ellas vienen y dicen, ya, ok, declaramos la libertad, a partir de ahora todos son libres y ok, y todos de inmediato nos volvimos libres, no, sino que para que pueda llegar la libertad se tiene que reemplazar un sistema por otro, ¿no? Para que sepan de que efectivamente se puede asegurar la libertad, era necesario reemplazar un sistema por otro. ¿Y cuál era el sistema que entra para reemplazar a la esclavitud? Entra el empleo, ¿ok? ¿Y bajo qué premisa entra el empleo, no? Entra bajo la premisa de decir, ok, este, nosotros ya no puedes tener esclavos, ¿ok? Tú como patrón ya no puedes tener amos, perdón, ya no puedes tener esclavos, ahora tienes que tener trabajadores. ¿Y cuál va a ser la diferencia entre mis esclavos y mis trabajadores, no? La diferencia va a ser que a ellos les tienes que pagar, ¿ok? Esa es la diferencia que va a primar, ¿no? Que a tus esclavos, que ahora a tus trabajadores actuales, ¿ok? Les tienes que pagar, ¿ok? ¿Y cómo les pago, no? ¿Cómo les pago a mis trabajadores, ¿ok? La manera en la que les vas a pagar va a ser directamente a través del salario, ¿no? ¿Y qué es lo que hacían ahora los amos, no? Agarraban y supongamos, ¿no? Te lo pongo de repente un contexto un poco más moderno para que lo entiendas, ¿no? Es como que ahorita vengan y te digan, toma $1, ¿ok? Listo, ya te pagué, ahora ponte a trabajar. ¿Ok? Ahora, si es que hablamos de tecnicismos, ¿ha cumplido en este caso el empleador, ha cumplido con la condición del trabajo? Pues sí, se ha cumplido con la condición del trabajo. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Cuál era la condición del trabajo, no? Era que ahora les tienes que pagar, ¿ok? Y ha cumplido, efectivamente. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque les he pagado. ¿Ok? Le estoy pagando, ¿ok? Y por eso él debe trabajar,
¿ok? He cumplido con el pago que yo debía darle, pero sabemos que no es un pago justo, sabemos que no es el pago adecuado. Pero, y básicamente, ¿qué pasó con el empleo, no? Ahora con el empleado. El empleado seguía siendo un esclavo, solamente que bajo el disfraz de decir ahora este nuevo empleado. Es decir, al empleado se le pagaba algo simbólico, ¿ok? Y seguía recibiendo el mismo trato de cuando era un esclavo, ¿no? Es por eso que hasta el día de hoy la palabra empleado nos choca, nos duele, ¿no? ¿Por qué? Porque por muchísimas décadas y hasta el día de hoy, ¿ok? El empleado, o mejor dicho, ¿no? El empleo ha sido el disfraz de la esclavitud. No, antes te decían empleado, pero seguía siendo un esclavo. Entonces, por eso que si yo ahorita agarro y te digo, tú eres mi esclavo y ponte a trabajar, ¿qué es lo que tú me dirías? No, tú me dirás, me estás faltando el respeto, ¿no? ¿Qué te pasa? Lo mismo es ahora, si yo te digo, eres mi empleado y ponte a trabajar, ya lo sientes como una falta de respeto, ¿ok? Pero no es así, porque en sí la palabra empleado no tiene absolutamente nada de malo, ¿ok? De hecho, el término legal correcto para referirnos a las personas que trabajan en una empresa es decirles empleados. De hecho, si tú buscas ahorita en la legislación laboral, si te metes a la legislación laboral, y los invito, ¿no? A que busquen alguna ley laboral o algo, no van a encontrar que en la ley laboral diga los trabajadores tienen derecho a esto, ¿no? O que diga los colaboradores tienen derecho a las vacaciones, los colaboradores tienen derecho a recibir las horas extras, ¿no? El equipo de trabajo, ¿no? El talento humano, el recurso humano, los asociados tienen derecho, tienen deberes a tantos, a tantos, a tantos. Ustedes no van a encontrar en la legislación laboral términos similares. Ustedes lo que van a encontrar en la legislación laboral es los empleados tienen derecho a tal cosa, ¿no? Los empleados deben hacer esto, los empleados deben hacer lo otro porque el término legal correcto es ese, ¿ok? Es hablar de los empleados, ¿ok? Ese es el término legal correcto. Ahora, eh, ahora, en cuanto a este término legal, ¿ok? Es bueno. Ahora, nosotros hay que saber también algo, ¿ok? Por ejemplo, imaginémonos, vamos a trabajar con un poquito de analogías, ¿ya? Imaginémonos que nosotros tenemos, ya, imaginémonos que nosotros tenemos una amiga que es bajita, ¿ya? Tenemos una amiga que es bajita y nosotros le decimos, de cariño, chata, ¿ya? Como se le dice acá, normalmente acá en Perú, cuando las chicas son bajitas, les decimos de cariño chatas, ¿no? Ya está. Ahora, imagínate que tú tienes tu amiga, ¿ok? Que es bajita y tú le dices chata, ya está. Ahora, imagínate que de repente un día tú a tu amiga le dices, te estás tratándola de esta manera, ¿no? Y tu amiga viene un día y te dice, ¿sabes qué? Ese término que utilizas para hablarme, ¿no? De decirme chata, a mí no me gusta. ¿Por qué? Porque yo tengo muchos complejos con mi tamaño desde muy niña, no siempre me han fastidiado por mi porte, y que tú ahorita me estés diciendo chata, me incomoda, no me gusta, ¿ok? Me gustaría que ya no me lo digas. ¿Cómo podría yo reaccionar ante eso? ¿No? Yo podría decirlo, pero tú eres chatita, tú eres bajita, ¿no? ¿Cómo quieres que te diga? ¿Quieres que te diga alta? No, tú eres bajita, ¿no? Entonces yo tengo que llamarte así porque es lo que eres y no estoy mintiendo, estoy diciendo lo correcto. ¿Ok? Pero yo me podría cerrar en esa posición, ¿no? De decirle, no es, esto es lo que eres, ¿no? Pero si yo sé que aunque el término que yo utilizo sea correcto, si yo sé que no es el adecuado o que hace sentir mal a la otra persona, entonces, ¿para qué lo voy a utilizar? De repente esta amiga que es chata también también tiene pequitas, ¿no? Y le digo, ok, si te digo pecosa, ya que tienes pecas, y me dice, ya, ese término sí me gusta, ¿no? Pecosa sí me gusta, sí suena muy bonito, muy dulce, ya está. Entonces, a partir de ahora ya no te digo chata, ahora te digo pecosa. ¿Ok? Es lo mismo para los trabajadores, ¿no? Si yo voy donde un trabajador y le digo, eres mi empleado, ponte a trabajar, ¿ok? ¿Qué va a decir de repente ese trabajador? Va a decir, ¿sabes qué? Ese término empleado no me gusta, ¿ok? ¿Por qué? Porque suena muy despectivo, suena muy autoritario, ¿no? Hasta suena irrespetuoso. Yo no puedo cerrarme en agarrar y decirle, pero no te estoy diciendo nada de malo. ¿Ok? ¿Qué te estoy diciendo? Estoy diciéndote que eres pecosa, ¿por qué? Perdón, estoy diciéndote que eres trabajador, pero empleado, ¿por qué? Porque lo eres, ¿no? Además, busca la legislación, que es el término correcto, yo no me puedo cerrar en eso. ¿Qué es lo que yo tendría que decirle a ese trabajador, no? Si hay otros términos
que son exactamente lo mismo, pero que al oído suenan mucho más agradables, mucho más amigables, pues utilízalos, ¿ok? En este caso, ¿qué le puedo decir, no? Yo puedo agarrar y le puedo decir, tú eres mi colaborador, que es lo mismo, es decirle exactamente lo mismo, ¿no? Tú eres mi colaborador, pero el término, ¿cómo suena? El término suena mucho más agradable, el término suena mucho más atractivo, ¿ok? Y también hace sentir mejor a la persona que está percibiendo, o la persona a la que estás hablando. Entonces, utiliza otros términos, ¿okay?, que también puedan resultar agradables a los trabajadores, ¿no? Eso no tiene absolutamente nada de malo, ¿no? Pero es bueno que tú sepas cuál es el término correcto. ¿Por qué menciono que es bueno que tú sepas cuál es el término correcto? Porque si es que en algún momento a ti te piden redactar algún documento legal, ¿ok? Supongamos que como generalista de recursos humanos, constantemente es muy probable que te vayan a pedir que redactes documentación de repente para el Poder Judicial, documentación de repente para alguna notificación legal o algo, ¿ok? Que es muy recurrente que puedan pedirte eso. Tú ya sabes que los términos correctos que deberías utilizar para redactar este documento no van a ser mis colaboradores hicieron esto, ¿no? O mi equipo de trabajo, mi talento humano, no, sino que tú ya tendrás que redactar con el término correcto que serían los empleados. Pero para dirigirte a tus empleados, ¿no? Si hoy en día hay términos mucho más friendly, mucho más agradables, mucho más acordes y adecuados para referirnos a ellos, ¿por qué no utilizarlos? Hay que utilizarlos. ¿Ok? Entonces, estamos hablando un poquito acerca de la historia de los recursos humanos, ¿no? Y que nuestra historia ha tenido, nuestros recursos humanos, así como todo, ha tenido, ha tenido bastante, ha tenido bastante evolución, bastante desarrollo, ¿no? Desarrollo que por suerte también ha sido bastante positivo para nosotros, porque aunque habíamos mencionado al inicio, ¿no?, que si bien es cierto, la historia de nuestros recursos humanos no tiene un inicio agradable, ¿ok? Podríamos decir que al día de hoy, y que son muy buenas noticias, el hecho de que al día de hoy sí tenemos, de que el hecho de que al día de hoy nosotros sí tenemos un buen avance, tenemos un buen progreso con tenemos un buen progreso con nuestra historia, ¿no?, de los recursos humanos. ¿Y cuál es este progreso que nosotros, por así decir, tenemos, ¿no?, al día de hoy? Tenemos, por ejemplo, primero vamos a empezar con la preindustrialización, ¿no?, que es cuando hablamos de la mano de obra artesanal, ¿ok?, en el que se hace mayor énfasis con la disciplina y el control. En la preindustrialización nos preocupábamos mucho de que los trabajadores puedan ser también trabajadores bastante eficientes, ¿ok?, que puedan ser trabajadores que básicamente cumplan con lo que se les pide, ¿no? Nosotros lo que pedíamos en la preindustrialización era resultados en los trabajadores, ¿no? Entonces era muy exigente en cuanto al control, en cuanto a la disciplina. En esa época había bastante, pero bastante exigencia, ¿no? Después ya entramos a lo que era la revolución industrial, que junto con la aparición de las fábricas, ¿ok?, ingresan los primeros departamentos de recursos humanos. Y es que cuando aparecen las fábricas, definitivamente también nace la necesidad de tener mayor personal dentro de las empresas. ¿Ok? Las empresas también empiezan a tener esta necesidad de poder contar con más personal. ¿Ok? Y las empresas empiezan a superar cuantiosamente la cantidad de trabajadores y se dan cuenta de que ya no pueden encargar a las áreas de administración general, ¿no?, o a los administradores, que ya no pueden confiar en ellos neta y exclusivamente la administración de su personal, sino que requieren de áreas que se encarguen exclusiva y únicamente de los trabajadores, ¿no? Ya les empiezan a hacer a los trabajadores esta preocupación, ¿no? Y es por eso que aparecen los primeros departamentos de recursos humanos y estos ingresan haciendo énfasis en la eficiencia. Es decir, ¿con qué finalidad se contratan los departamentos de recursos humanos? De que ellos se encarguen de que puedan verificar que los trabajadores están ejerciendo adecuadamente sus actividades, ¿ok? De que ellos están ejerciendo adecuadamente sus tareas, ¿no?
no de que, no tanto, ¿no? De que ellos, em, no tanto verlos a ellos como hoy en día se les mira, ¿no? Como el personal, la importancia de la vida de nuestros trabajadores, no, sino más que todo el cuidado en ellos era que hagan bien su trabajo, ¿no? Después ya para principios del siglo XX, los 1900, se implementa lo que es el bienestar laboral, ¿no? Que es decir, ahora ahora, si bien es cierto, no hemos descuidado la importancia de que los trabajadores cumplan con las expectativas de la empresa, ok, también se empieza a implementar lo que es se empieza a implementar también se empieza a implementar también lo que es cuidar del personal, ¿no? Hacer ver que el personal no solamente trabaje, sino que también durante este proceso de trabajo sea seguro para el trabajador. Empiezan también a ver lo que es el desarrollo del capital humano, es decir, que los trabajadores tengan la oportunidad de poder seguir estudiando, de poder seguir creciendo. A inicios del siglo XX es que se empieza a dar mayor valorización a los profesionales, ¿no? Es por eso que bastantes personas ya empiezan a tomar la importancia de estudiar alguna carrera universitaria, ¿no? O de ir a la universidad, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora el profesional era muy valorado y también muy requerido dentro de las organizaciones, ¿no? Y también surgen las nuevas tendencias dentro del desarrollo humano, ¿no? Como, por ejemplo, en 1900 es la primera vez que empezamos a hablar acerca del talento o empezamos a escuchar términos como el talento laboral, ¿no? ¿Por qué? Porque antes simplemente se les decía trabajadores, ahora ya no solamente se les reconoce como, pues ya no simplemente a los trabajadores se les reconoce por el trabajo que ellos realizan, sino que también ahora se les valoriza como el talento nato que tienen para trabajar. Entonces, como podemos ver para el siglo XX, hay un mayor interés, ¿no? Por el recurso humano y que incluso también nacen las diferentes carreras exclusivas para poder estudiar la carrera de gestión humana o gestión de personal, ¿no? Y actualmente para nuestro siglo, que ya nosotros somos siglo XXI, que hemos empezado, ¿no? De hecho, ya estamos en el cuarto de siglo, ¿no? Ya estamos 25 años de este siglo, así que ya no somos nuevos en el siglo. Ok, ya estamos 2025. Actualmente, que en un abrir y cerrar de ojos ya va a ser 2050, les aseguro. Ok, nosotros estamos centrando de nuestro siglo, cuál es el aporte que estamos dejando a la gestión de recursos humanos, ¿no? Nuestro principal aporte, en definitiva, es que somos la era digital, ¿ok? ¿En qué sentido somos la era digital? ¿Ok? Somos la era digital porque estamos entrando con una transformación tecnológica. Hacemos una énfasis en la gestión del talento y surgen nuevas tendencias, como por ejemplo tenemos tendencias como el Employer Experience, ¿no? Que es la experiencia del empleado. ¿De qué nos habla el Employer Experience? ¿No? Por ejemplo, nos dice que los trabajadores laboramos 8 horas diarias normalmente, 6 días a la semana y que pasamos más tiempo en el trabajo más tiempo en el trabajo que en nuestras casas, que con nuestras familias, ¿no? Y eso es bastante, pero bastante cierto, ¿ok? Eso no lo podemos negar, ¿ok? Que hoy en día las personas pasamos más tiempo trabajando que momentos de calidad con la familia. ¿Y esto a qué se debe? Ok, esto se debe a la necesidad inminente que existe de poder tener un sustento económico. Pero, ¿qué nos dice, no? El Employer Experience. Eso nos dice de que no espera de que el trabajador tenga una experiencia única y netamente laboral. Es decir, que el trabajador sienta que su trabajo ha sido su sustento diario para vivir y listo, ¿no? No, el trabajador no espera eso, pero, o la empresa hoy en día, la Administración de Recursos Humanos, no espera eso, ¿no? Sino que, ¿qué es lo que espera? Lo que espera es que el trabajador, al final del día y en general, ¿no? De su vida incluso, pueda ver de que su trabajo no solamente fue para su sustento económico, no solamente fue una obligación que tenía que cumplir, sino que para él haya sido una experiencia, ¿no? Que haya dicho de repente, yo aporté de tal manera, ¿ok? O mi trabajo, generó este cambio, o gracias a mi trabajo se logró esto, se logró el otro,
¿no? Y que con todo ello al trabajador, le pueda surgir por lo menos gratitud o agradecimiento por el trabajo realizado, ¿no? Entonces las empresas también se enfocan mucho en dar mayor valorización a la experiencia que el trabajador va a tener durante su periodo laboral, ¿no? También, por ejemplo, tenemos otras tendencias como el engagement laboral, ¿no? En el que se busca que ahora no solamente el trabajador vaya a tener esta experiencia laboral, ¿no? Sino también que el trabajador disfrute de esta experiencia laboral y se sienta realmente comprometido con ella, ¿no? Que el trabajador se sienta que el trabajador realmente se sienta comprometido con la empresa, ¿no? El engagement significa eso, una absorción al trabajo, un compromiso, una fuerte motivación para poder laborar, ¿no? Y es lo que también busca, y son algunas de las tendencias. Hay muchísimas tendencias más, ¿no? Pero estas son solamente algunas de ellas, ¿no? También vamos a poder ver lo que es el énfasis en la diversidad, la inclusión y la sostenibilidad. ¿Ok? ¿En qué sentido, no? De que hoy en día las empresas son tienen mucha más conciencia, las empresas se preocupan también por la diversidad, ¿no? ¿En qué sentido por la diversidad, no? Primero por la diversidad de su equipo de trabajo, ¿no? Hoy en día también hay normativas para las empresas que exigen que tengan, por ejemplo, cierto porcentaje de trabajadores con capacidades diferentes, ¿no? Con discapacidad. También hay porcentaje de trabajadores para igualdad de género, ¿no? Por ejemplo, en las mineras, por ejemplo, ¿no? Antes, es que nos vamos años atrás, antes las mineras eran trabajo exclusivo o eran trabajos que por lo general eran exclusivos para los hombres, ¿no? Y muy pocas mujeres trabajaban en mino, casi ninguna. Después, por normativas, es que se empieza a exigir más contratación de personal calificado femenino para estas mineras, ¿ok? ¿Ok? Y, por ejemplo, empiezan con un 15%, con un 25%. Actualmente ya muchas minas están están con un porcentaje de que el 50% del personal debe ser femenino y el otro 50% masculino. ¿Ok? Entonces, ¿para qué? Porque están buscando la diversidad de género también, ¿no? La inclusión también, que no pueden ser discriminados ya sea por raza, por género, que no pueden ser discriminados por ello, ¿no? Entonces, estos son los principales aportes que nosotros estamos dando a nuestra historia de recursos humanos. No más adelante ya vendrán nuevos aportes, de repente, ya acá a unos años, ¿no? O para el siguiente siglo, ya hablarán sobre el aporte que nosotros hemos dado, ellos tendrán nuevos aportes porque así como todo evoluciona, recursos humanos actualmente nosotros seguimos en plena evolución, ¿ok? Y para ello les hemos dejado por aquí, ¿ok? Para poder, como dijimos, hoy día es una sesión de bastante introducción, ¿ok? Es por ello que les hemos dejado por aquí un pequeño glosario. Más que glosario, un pequeño, podríamos decir, sí, un glosario de palabras, podríamos denominarlo así, ¿ok? En el que hemos puesto algunos de los principales términos que utilizamos hoy en día para la administración de recursos humanos, ¿no? Como por ejemplo, reclutamiento, selección, inducción, evaluación de desempeño, ¿no? Que son términos claves. ¿Y por qué se los hemos dejado? Porque este curso es realmente técnico, ¿ok? Ahorita, por ejemplo, estamos en una introducción, ¿no? Pero el curso es realmente técnico y vamos a ir viendo cómo este curso va a ir avanzando en tecnicismo, ¿ok? Vamos a ir viendo cómo el curso va a ir avanzando poco a poco en tecnicismo y es por ello que de repente, en determinado momento, vamos a hacer mención a ciertos términos, ciertas palabras que puede ser que algunos dominen como otros no. Entonces, es por ello que les colocamos estos glosarios que ahorita vamos a descifrar, ¿no? Por así decir, alguno de estos términos,
¿ok? Pero que les recomiendo que si ustedes ya tienen el material, puedan leerlo, ¿ok? Puedan leerlo, puedan trabajarlo, ¿ok? Para que, este, puedan leerlo, para, puedan leerlo, para que más adelante, si es que en algún momento ustedes llegan a escuchar, este, alguna película, perdón, llegan a escuchar de repente algún término, alguna palabra, algún concepto que no conozcan, ¿okay? O que les resulte extraño, lo pueden encontrar acá. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos lo que es reclutamiento, que es el proceso de atraer candidatos, selección, que es el proceso de elegir a los candidatos, inducción, que es el proceso de poder tener un nuevo empleado, ¿ok? De poder capacitar al nuevo empleado, ¿no? También tenemos la evaluación, que es el proceso para poder medir y evaluar el rendimiento de los trabajadores, que también tenemos sesiones exclusivas para hablar acerca de la evaluación del desempeño. Vamos a tener también lo que es desarrollo profesional, que ya hemos mencionado algunos, ¿no? Como actividades, programas, capacitaciones que van a estar diseñadas exclusivamente para poder mejorar las habilidades y competencias de los empleados, ¿no? También vamos a ver lo que es la compensación, que es la remuneración económica y beneficios que va a recibir un empleado y que nosotros vamos a trabajar también eso, vamos a enseñar cómo calcular beneficios sociales, vamos a enseñar cómo calcular sueldos, cómo calcular horas extras, ¿no? Entonces también estos términos, beneficios también, ¿no? Ventajas adicionales obtenidas por el empleador, ¿no? Como seguro de salud, vacaciones, que también vamos a hablar de ellos, las AFPs, las ONPs, vamos a hablar también de ellas. ¿Ok? Entonces también vamos a escuchar bastante estos términos cuando estemos trabajando esos conceptos, ¿no? También la gestión del talento, que de hecho nuestra siguiente sesión vamos a tocar ese tema, ¿no? Nuestra siguiente sesión va a iniciar con lo que es gestión del talento y ahí también vamos a hablar acerca de por ejemplo, reclutamiento y selección de personal, comportamiento organizacional, bienestar laboral, motivación, ¿ok? Vamos a hablar de todo ello, ¿no? También cultura organizacional, ¿no? Que, por ejemplo, es muy importante, ¿no? ¿Qué es la cultura? La cultura son las costumbres, valores, ¿no? Y creencias y normas que tenemos en una sociedad. Pero si hablamos de cultura organizacional, estamos hablando de la cultura, de las creencias, costumbres, normas y valores que vamos a poder encontrar en una dentro del trabajo, ¿no? Y es que trabajar en una empresa y en otra empresa no son lo mismo. Tú, por ejemplo, puedes trabajar en un banco, en el banco A, y después pasarte al banco B. Puede ser que el banco A te ofrezca puede ser que el banco A ahorita te ofrezca los mismos servicios, ¿no? Cuentas de ahorro, tarjetas de crédito, préstamos, ¿no? Cuentas a plazo fijo, puede ser que ofrezcan exactamente lo mismo, muy similar, ¿no? En cuanto al rubro de las organizaciones. Pero si tú te pones a analizar, ¿ok? O si te pones a vivir la experiencia, no te vas a dar cuenta que no va a ser lo mismo trabajar en la empresa 1 que en la empresa 2. Trabajar en el banco A y en el banco B va a resultar completamente diferente, ¿ok? Va a ser completamente diferente trabajar en uno y en el otro, ¿ok? Entonces, para eso es que nosotros tenemos ahorita lo que es la cultura, o mejor dicho, ¿no? Es por la cultura organizacional que nosotros vamos a encontrar estas diferencias bien marcadas. ¿Ok? Entonces también para que podamos tener en cuenta ello, ¿no? También por aquí vamos a poder ver lo que es, verdad, se me olvidaba, ¿no? Hablando también de cultura organizacional, recuerda también que el área de recursos humanos trabajamos mucho con la implementación de cultura, ¿no? Poder crear nuevas costumbres dentro de la empresa, que eso es muy importante para la administración, ¿no? También, por ejemplo, vamos a poder ver este, otros términos por aquí. La diversidad, la diversidad, eh,
y la inclusión, ¿no? Que también, también vamos a ver cómo son iniciativas para promover diversidad de género, étnica, étnica, cultural y habilidades, ¿no? Por ejemplo, y justo se me olvidaba mencionarles, ¿no? Eh, también, a veces cuando comentábamos con algunos colegas de Mina, que ese tema, ¿no? De la contratación del personal femenino, la exigencia que hay de contratación de personal femenino, eso lo cuento como anécdota, lo cuento más que todo como una anécdota, ¿no? Eh, Algunos colegas agarraban y me decían, en cuanto al personal profesional, decían, no hay problema en contratar, ¿no? Es decir, personal administrativo, ingenieros, supervisores, ¿no? Con ellos no hay tanto problema en contratarlos. Decían, ¿sabes dónde está el problema? En el personal en el personal operario, ¿no? O en el personal, por ejemplo, es que hablamos de operarios, peones, ¿no? En ellos es el problema. Y les decía, ¿por qué? Y decían, porque hay muchas, me decían que hay muchas creencias dentro de las mineras, ¿no? Y nos decían, y una de las creencias que se tiene, por ejemplo, es que la mina es celosa. Y ella les decía, ¿por qué? Y me decían de que se dice de que cuando, sobre todo las minas que son a socavón, ¿no? Estas que tienen que excavar por la profundidad para poder sacar el mineral, decían de que la mina era celosa y que cuando una mujer entraba, me decían a socavón, no sé bien qué pasaba, ¿no? Pero me decían que la mina dejaba de producir minerales o que, no me acuerdo los términos, pero me decían algo así, ¿no? Como que esa mina ya no era productiva, ¿no? Entonces, les comento eso como anécdota de que algunos colegas también me contaban cuando veíamos, cuando conversábamos sobre este tema, ¿no? Y que seguramente muchos de ustedes también lo han escuchado, si es que no, pregúntenles de repente a sus familiares, amigos, compañeros, colegas que trabajan en mineras, ¿ok? Que es muy probable que coincidan con ello, ¿no? Ojo, con esto no estoy diciendo de que no deben contratar a la diversidad de género, no, sino que nos comentaban eso, ¿no? Nos decían, cuando se trata de traer ingenieros, profesionales, todos ellos, normal, ¿no? Hay personal que es mucho más eficiente, ¿no? Pero el problema radicaba ahí, ¿no? Por ejemplo, eso es parte de la cultura organizacional, ¿no? Eso es parte de su cultura organizacional y es por eso que muchas empresas no se atreven a contratar personal femenino, por ejemplo, para que puedan entrar a mina. No porque hay que hacerles caso, no porque hay que tener fe en esas creencias, no tanto lo hacen por eso, ¿ok? Sino que lo hacen por respetar la cultura que tiene este personal minero en ese caso, ¿no? Por ejemplo, te pongo un ejemplo para que entiendas dónde está el límite del respeto de la cultura. En Navidad, por ejemplo, supongamos que en tu casa están acostumbrados a comer, o ya, en Año Nuevo, ya, la cena de Año Nuevo. Supongamos que en tu familia están acostumbrados a comer de repente chanchito al horno, ¿ya? Están acostumbrados a comer eso, por sus cábalas, por todo ello, ¿no? Yo tengo la cábala de que hay que llevar, yo tengo la cábala de que en Año Nuevo hay que comer el chancho para la riqueza, todo ello, ¿no? Yo no puedo venir a tu casa como invitada, por así decir, y decirte, no, esas son creencias, esas son tonteras, ¿no? No por comer pollo, no por comer este pavo, te va a ir mal todo el año por tener una cena, ¿no? Esas son cábalas, son creencias que son tontas, así que aquí vamos a comer pollo. Yo no puedo ir a imponer eso, ¿no? ¿Por qué? Porque uno sería una falta de respeto. Dos, estaría arruinándote tu cena de Año Nuevo. ¿No? ¿Por qué? Porque es una celebración especial y que yo le estaría arruinándote diciéndote que son tonteras, que esas cosas no existen, son falsas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Yo debo agarrar y respetar tu cultura y decirte, ok, hagamos algo. Si es tu cábala, si es lo que tú crees, hagámoslo. ¿No? De repente será verdad, de repente no, pero es el respeto. Entonces, es lo mismo, ¿no? Entonces, que se crean diferentes tipos de cultura en las empresas y se tiene que respetar, ¿no? Por ejemplo, también en la empresa, por ejemplo, en la que ahorita yo trabajo, tenemos un patrón, ¿no? Es el patrón espiritual de la empresa, que es la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, que es muy conocida, ¿no? Y esta imagen, no me acuerdo muy bien la fecha, pero sé que esta imagen tiene su celebración en junio, ¿ok? Sé que esta imagen en junio tiene su celebración, ¿no? Creo que el 10 de junio, no me acuerdo bien, ¿ya? Pero, por ejemplo, cuando llegue el aniversario de este patrono de la empresa,
la empresa suele hacer diferentes actividades, ¿no? Como por ejemplo, la empresa suele, por ejemplo, traer actuaciones, ¿no? Hacer una misa de aniversario, todo ello, ¿no? Entonces son costumbres que la empresa, suele tener, ¿no? Y, por ejemplo, hay personas que no son, hay personas que, por ejemplo, no son muy creyentes de ello, ¿ok? Pero ¿qué hacemos? Respetamos, ¿ok? Vamos a la misa, ¿por qué? Porque es un respeto a la empresa, a la organización, ¿no? Ahora también la empresa respeta, ¿no? Si es que yo no deseo ir, la empresa también respeta mis creencias, ¿no? Hay, por ejemplo, no nos burlamos, no juzgamos, no nada de ello, ¿por qué? Porque tiene que haber el respeto, y eso es también llegar también a lo que es la diversidad y la inclusión. ¿Ok? Que se puede aceptar la diversidad de pensamientos, ¿ok? La diversidad de creencias, de pensamientos, que esto se pueda respetar. ¿Ok? También hablamos de la gestión del rendimiento, procesos para poder establecer metas y proporcionar retroalimentación. ¿Ok? La gestión del rendimiento no es solamente agarrar y poder ver si mi personal está siendo productivo, ¿no? Sino que la gestión del rendimiento también es poder evaluar si efectivamente estamos teniendo resultados, ¿no? Por ejemplo, a lo largo que vamos a ir viendo en nuestro curso, nosotros vamos a llegar a una conclusión. ¿Y cuál va a ser la conclusión que vamos a llegar? Que es que el personal en una empresa no es barato, ¿ok? De hecho, el personal para una empresa no va a resultar nada barato, ¿ok? Pero no va a resultar nada económico, pero nosotros tenemos que empezar a ver a nuestro personal como una inversión, no como un gasto. ¿Y qué es lo que yo espero cuando invierto en algo? No espero perder, tampoco espero recuperar mi dinero tal cual. Cuando yo hago una inversión, lo que yo espero es poder ganar, ¿ok? Yo espero poder ganar. Ahora, también lo que es la capacitación, que también lo vamos a ir viendo poco a poco, que es el proceso por el cual se les enseña a los trabajadores diferentes aprendizajes, diferentes habilidades, conceptos, y qué es lo que yo espero, ¿no? Que todo ello que les he enseñado a mis trabajadores, ellos lo puedan aplicar dentro de su entorno laboral, ¿no? Eso es lo que yo espero, que mis trabajadores vengan y puedan aplicar su conocimiento dentro del entorno laboral, ¿no? También la rotación de personal, que aquí a veces entramos un poquito en ciertos aquí a veces entramos un poquito en ciertos términos que pueden llegar a ser diferentes, ¿no? Por ejemplo, rotación de personal muchas veces se refiere al movimiento de los trabajadores en la empresa, ¿no? Básicamente que los trabajadores puedan ir rotando de un puesto al otro, ¿ok? Lo cual no genera un problema para la empresa, ¿ok? Pero también conocemos con la rotación de personal cuando el personal de una empresa ingresa, trabaja un tiempito y luego se va. ¿Ok? ¿Por qué se fue ese trabajador? ¿Por qué ingresó, se quedó un tiempo y de ahí se fue? ¿Cuál puede ser la causa por la que se fue el trabajador? No pueden ser muchas causas, ¿no? Pueden ser de repente que el trabajo no era para él, puede ser que las funciones se le complicaron, puede ser que le vino una mejor oferta laboral, puede ser que de repente el trabajo no estaba bien pagado, puede ser que la persona realmente no tenía un verdadero interés por trabajar acá. Pueden ser muchas cosas, ¿ok? Pero la cuestión es que se fue. Ya está. Entonces, ahora, ¿qué es lo que me queda? Contratar a otra persona. Entra esta otra persona y lo mismo, se queda un tiempito y luego se va. ¿Ok? También puede ser cuestión de mala suerte, ¿no? Bueno, ya se fue la primera persona. Segunda persona, bueno, ya, pero ¿qué pasa si eso empieza a pasar con una tercera y con una cuarta persona? Viene una tercera persona, se queda un tiempito y se va. Viene una cuarta persona, se queda un tiempito y luego se va. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Significa que hay algo mal ahí. ¿Ok? Alguna vez puede ser que haya algo mal con la persona, pero ya 2, 3 veces significa que hay algo malo con el puesto de trabajo. ¿Ok? Entonces ahí tenemos que ponernos a analizar ya qué está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando con este puesto de trabajo, ¿no? Que puede ser que de repente las funciones no estén bien detalladas, no esté adecuadamente remunerado, ¿ok? Pero eso genera problemas para la empresa.
por ejemplo, en nuestra siguiente sesión, o de repente hoy día, si es que nos alcanza el tiempo, vamos a ir avanzando un poquito sobre reclutamiento y selección de personal. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esto? ¿No? Que vamos a ver de que el proceso de reclutamiento y selección de personal va a ser un proceso realmente costoso. ¿Ok? Es un proceso que realmente no solamente hablamos de costos de dinero, sino también que requiere una fuerte inversión de interés y de tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar acá? No vamos a encontrar que efectivamente va a haber vamos a encontrar que efectivamente hemos invertido para que la persona se vaya y después tengamos que volver a invertir para que esta persona nuevamente se tenga que ir. Entonces, eso sí nos va a generar problemas. ¿Okay? Entonces, por eso hablamos de la importancia de poder precisamente hablar de nos vamos de frente al número 4, hablar de la retención de personal, ¿ok? Que es crear estrategias y prácticas para poder mantener a los empleados clave dentro de la organización y que estos no se quieran ir, ¿ok? Que eso es muy importante, que los trabajadores no se quieran ir, ¿ok? Y también vamos a hablar por aquí acerca de, a ver, ok. Y también por aquí vamos a hablar acerca de las políticas de recursos humanos, que son el conjunto de normas y directivas que rigen el comportamiento, ¿no? Que cuando veamos nuestro módulo de legislación laboral o de leyes laborales, ahí también vamos a hablar bastante acerca de estas políticas de recursos humanos, ¿no? También vamos a hablar acerca del liderazgo, ok, que la importancia de que las áreas de recursos humanos tengan que influir, ok, y también vamos a hablar del feedback, que es la retroalimentación, la gestión del tiempo, ok, que es básicamente el proceso para optimizar el tiempo de trabajo para poder tener mayor productividad, ok, o para poder maximizar la productividad. Entonces son diferentes términos los cuales les estamos colocando aquí como como un mini glosario o un recordatorio para que cuando estemos más adelante tocando diferentes temas y por ahí ustedes escuchen algún término que no les suene familiar o de repente, ok, puedan tenerlo aquí ya definido, ¿no? Porque como les repito, ya en adelante esta sesión ahorita es de introducción, ¿no? Pero en adelante ya el curso se pone bastante técnico, ¿no? Y es por ello que ya vamos anticipándonos, ¿no? O adelantándonos, hablando acerca de estos términos. Ahora también a ver, permítanme, vamos a hablar acerca de las funciones generales de un de un generalista de recursos humanos. ¿Ok? Vamos a hablar de las funciones generales que nosotros vamos a tener como generalistas de recursos humanos. ¿Ok? Y vamos a empezar a hablar acerca vamos a empezar primero a hablar acerca del ciclo de vida. No, ¿se acordarán ustedes que cuando éramos niños, cuando estábamos en el colegio, nos enseñaban el ciclo de vida de de las personas? ¿Se acuerdan ustedes cuál era el ciclo de vida de las personas? A ver, no sé si por ahí ustedes se acuerdan, que siempre nos decían, ¿no? Nos hacían un dibujito y nos decían, ¿no? Las personas eran 4 pasos del ciclo de vida de las personas, ¿no? Nos decían las personas, a ver, vamos a ver por ahí, por el chat, alguien que se acuerde, que nos pueda ayudar a refrescar la memoria. A ver, por acá vamos a leer. Vamos a ver, ay, ¿qué pasó? Se me cerró. Okay. Ay, se me cerró. Listo, muy bien, por ahí ya nos están diciendo, ¿no? Nacen, crecen, se reproducen y mueren, ¿no? Ahora, por ejemplo, ahora también sabemos que todo el que este proceso de nacer, crecer, reproducirse y morir, ok, es algo que en realidad todos hacemos, ¿no? Todos nacemos, todos crecemos, ok, por ejemplo, ahora también muchos podrán decir, ¿no? Pero ahora es opcional reproducirse, ¿no? Ahora ya no es obligatorio ahorita reproducirnos, ¿no? Puede ser, pero y en realidad es verdad, ¿no? Por ejemplo, les comento, el otro día veía que estaban haciendo ¿qué se llama esto? No sé, estaban como un censo a un distrito de Lima, ¿ya? No me acuerdo exactamente qué distrito, creo que era Miraflores. Ok, estaban haciendo un censo a un distrito de Lima
Y en este distrito salió como resultado, no me acuerdo los números exactos, pero creo que era más o menos así, ¿no? De que en el distrito había 38.000 mascotas y 33.000 niños, algo así. O sea, ¿qué quiere decir? De que en ese distrito las personas tenían más mascotas que hijos, ¿no? Entonces, entonces ahora, hoy en día sabemos que el proceso de reproducirse actualmente ya es totalmente opcional, ¿no? Que hay muchas personas que han optado por no tener hijos, que es decisión de cada quien, ¿no? Y que está perfecto si es que tienes la libertad de poder elegir. Pero ahora vamos a ver, así como las personas tenemos nuestro ciclo, ¿no? De nacer, crecer, ya opcionalmente si quieres reproducirte y después morir, porque sabemos que cuando nacemos solamente tenemos la seguridad de una cosa. ¿Cuál es la única seguridad que tenemos? Es que vamos a morir, ¿no? Entonces, cuando el trabajador ingresa a laborar a la empresa, él también tiene su propio ciclo de vida, ¿no? De hecho hay un libro que habla de la teoría del ciclo de vida del trabajador. Aquí lo vamos a tocar de una manera un poquito diferente, ¿ok? No vamos a entrar en lo que dicen los autores, sino que lo vamos a trabajar bajo nuestros propios conceptos, ¿ok? ¿Y qué me habla del ciclo de vida del trabajador, ¿no? El ciclo de vida del trabajador va a ser el siguiente, ¿no? El trabajador permítanme, vamos a dibujarlo por acá. Ya, a ver, permítanme. A ver, acá, listo. Vamos a dibujar primero a nuestro trabajador. Ya está. Listo. Acá tenemos a nuestro trabajador con su maletincito. Ya está, listo. Decíamos que las personas nacen, después las personas crecen, después las personas se reproducen y después las personas mueren, ¿no? En el caso de los trabajadores, nuestro ciclo de vida va a variar un poquito. ¿Cuál va a ser nuestro ciclo de vida? Nuestro ciclo de vida va a ser el siguiente, ¿no? Permítanme, quiero amplificar un poquito más el dibujo. Ya está. ¿Cuál va a ser nuestro ciclo de vida como trabajadores? Ok, nuevamente vamos a dibujar a nuestros trabajadores. Listo, acá está. Nuestros trabajadores también van a nacer, pero ¿cómo van a nacer? A través del ingreso a la empresa, ¿no? El primer paso del ciclo de vida de los trabajadores es cuando ingresan a la empresa. ¿Y cómo ingresan estos trabajadores a la empresa? Estos trabajadores ingresan mediante el proceso de reclutamiento y selección, donde el generalista de recursos humanos tiene que llevar la batuta de este proceso, ¿no? Desde el reclutamiento de candidatos, el perfil de puesto, las etapas para la selección, la contratación, la inducción y hasta el seguimiento, ¿no? Es decir, todo el proceso mediante el cual el trabajador va ingresando a laborar, todo ese proceso es la inducción a mi personal. ¿Ok? Pero todo ese proceso es la bienvenida que le damos a nuestros trabajadores, ¿no? Ahora, y como mencionamos, en todo este proceso tiene que ir de la mano del generalista de recursos humanos. Sin un generalista de recursos humanos no podríamos lograr este proceso. Ahora, así como ya el trabajador nació dentro de la empresa, ahora lo que nos toca a nosotros es ya el proceso en este caso, no decíamos que la persona nacía dentro de la empresa, ahora nos toca el desarrollo. ¿Ok? Decíamos que cada persona crecía, ¿no es cierto? Aquí vamos a hablar del desarrollo. ¿Ok? Que así como las personas en esta etapa van creciendo, los trabajadores también van a ir creciendo. ¿Ok? Pero van a ir desarrollándose ¿en qué sentido? De que al trabajador, una vez que ya está contratado y que ya inició actividades, ¿qué es lo que tenemos que hacer con él? Lo que tenemos que hacer con él es tenemos que empezar con el trabajador, ¿no? En este caso, su planilla, sus capacitaciones, sus pagos, ¿no? El seguimiento que le damos, ¿no? Como por ejemplo, indicaciones, evaluación, memorándums, toda la gestión que se le da al trabajador, ¿no? Boletas de pago, ¿no? Capacitaciones, ya lo mencionamos, todo ese proceso se da en el desarrollo, que es lo que el trabajador va consiguiendo, va logrando mediante poco a poco su actividad dentro de la organización. ¿Okay? Es lo que el trabajador
va logrando, ¿no? Dentro de la empresa. ¿Ok? Ahora también vamos a hablar, acerca también de un proceso. Así como dijimos que hoy en día reproducirse era opcional, también vamos a hablar acerca de lo que va a ser otro proceso opcional, ¿no? Que va a ser el ascenso. ¿Ok? Que si el trabajador lo logra, o el trabajador se trabaja o se esmera en ello, también el trabajador va a poder lograr el ascenso laboral. ¿Ok? El ascenso laboral. ¿Ok? Y cómo el trabajador puede conseguir ello, también tiene que meter mano acá recursos humanos. ¿Y cómo mete mano recursos humanos? Recursos humanos mete mano, de repente, evaluando al personal, evaluando también las posibilidades de ascenso, evaluando también su planificación laboral, ¿no? ¿Cuántos trabajadores actualmente tenemos? ¿Cuántos trabajadores pueden llegar a ascender, ¿no? ¿Cuál es la capacidad de puesto de trabajo que tenemos? ¿No? La elección sobre cuál es el trabajador que logra este ascenso, ¿no? Entonces, con todo ello, también nosotros trabajamos mediante el ascenso, ¿no? Y por último, así como hemos dicho, ¿no? Que que todas las personas cuando nacen solamente tienen la seguridad de una cosa. ¿Y cuál es esa cosa? Que van a morir o que vamos a morir, ¿no? Todas las personas cuando nacemos tenemos la seguridad que vamos a morir. Igual todos los trabajadores que ingresan a una empresa tienen la seguridad de que van a salir de esta. ¿Cómo? Pueden ser de diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, y este último proceso se llama la desvinculación laboral. ¿Ok? La desvinculación laboral, que se puede dar porque el trabajador renunció. Se puede dar porque el trabajador fue despedido, porque al trabajador no le renovaron el contrato, porque al trabajador de repente se jubiló, porque el trabajador falleció. ¿Ok? Se puede dar de diferentes maneras, pero de que se va a dar la desvinculación, se va a dar esta, se va a dar esta, se va a dar esta desvinculación, ¿no? Definitivamente. Y también recursos humanos tenemos que estar dentro de esa desvinculación. ¿Para qué? ¿No? Para poder emitir su liquidación de beneficios, para poder dar de baja en la planilla, para poder hacer la evaluación, ¿no? También de qué tan consistente va a ser esta salida, todo ello, ¿no? Entonces, durante todo este proceso es que recursos humanos tiene que intervenir. Y por eso cuando hablamos, ¿no? Vamos a seguir acá de las anotaciones, y por eso cuando hablamos de las funciones generales, de las funciones de un generalista de recursos humanos, es básicamente todo el ciclo de vida del trabajador. ¿Ok? Cuando hablamos de esto, básicamente hablamos de todo el ciclo de vida del trabajador. ¿Ok? Que el trabajador va a estar desde que se inicia la relación laboral hasta que termina la relación laboral y todo lo que hay en medio de ¿no? Todo lo que hay en medio de este proceso, recursos humanos tiene que estar dentro de ellos, ¿no? Y acá los vemos un poquito más de detalle, ¿no? Como por ejemplo lo que es el reclutamiento y selección, lo que es acá está, ¿no? Atraer candidatos, evaluar a los candidatos, incorporar a los nuevos empleados. También vemos lo que es la administración de personal, como por ejemplo gestionar la nómina, administrar los contratos de trabajo, gestionar las relaciones laborales, cumplir con las leyes laborales, ¿no? Que esta administración de personal está muy enganchado, muy pegada a lo que es está muy enganchado, está muy pegada con lo que es ya netamente el desarrollo del personal, ¿no? La capacitación y el desarrollo también, que es la identificación de las necesidades, los planes de capacitación, evaluar también con efectividad si la capacitación está dando los resultados deseados y esperados para nosotros, ¿no? También por acá, por otro lado, la evaluación de desempeño, que eso es parte también de lo que es el ascenso, ¿no? O la promoción laboral, ¿no? Poder evaluar el desempeño para ver si los trabajadores son acreedores o merecedores
de poder llegar a un ascenso, ¿no? La compensación y beneficios, que son implementar planes de compensación, diseñar planes de compensación, no es simplemente toma, te pago el sueldo y ya, ¿ok? Sino es poder ver, estamos en la capacidad de pagar esta cantidad de, este sueldo, podemos pagar ello, ¿no? Estamos en la capacidad de hacerlo, ¿ok? Entonces también es poder evaluar todo ello, ¿no? También por otro lado es la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Que aquí es muy importante hacer un pequeño alto, ¿ok? ¿Por qué? Porque en realidad, cuando hablamos de seguridad y salud en el trabajo, antes recursos humanos llevaba también este proceso. Antes recursos humanos también se hacía cargo de llevar este proceso de seguridad y salud en el trabajo, ¿ok? Pero después ya se evaluó y se cayó en la conclusión de que este es un proceso realmente serio, ¿ok? De que no estamos hablando de cualquier cosa, sino que estamos hablando de la seguridad de nuestros trabajadores y que por lo tanto este proceso, y que por lo tanto este proceso no puede ser igualado a otros, ¿ok? No puede ser no puede ser igualado a cualquier otro. Entonces, ¿qué es lo que se dio? Entonces, por eso se habilitó las áreas de SOMA, ¿ok? Que son las áreas de seguridad y salud organizacional, ¿no? Entonces, las áreas de SOMA, que son las que, se encargan son las que se van a encargar, estas áreas de SOMA se van a encargar de precisamente proteger la seguridad, de establecer programas de salud, programas de capacitación exclusivos en ellos, ¿no? Ahora, si bien es cierto, también para las áreas de SOMA hay normativas que me establecen a partir de cuándo se tiene que, por ejemplo, me dice que a partir de 20 trabajadores tiene que haber un delegado de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? No dice que a partir, no recuerdo exactamente de cuántos trabajadores, pero también ya tiene que existir esta área de SOMA. Me parece que era 50, no lo sé. ¿Ok? Entonces, si bien es cierto, aunque algunas empresas todavía legalmente no van a entrar en la obligación de contar con estas áreas, ¿ok? Si bien es cierto, legalmente no van a entrar en esta obligación, sí van a tener la necesidad. Pero debe haber un especialista en SOMA para estas áreas. Pero en caso que la empresa no lo tenga, no es un proceso que podemos dejar abandonado o podemos dejar de lado. ¿Ok? No es un proceso que podemos dejar de lado, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es, que si es que vemos que no hay un encargado, el generalista va a tener que asumir esa función. Que, ojo, no es lo ideal, ¿okay? No es lo ideal. Pero en caso de que falte, porque recuerden que algunas empresas no están en la obligación de tenerlo, pero aunque no haya la obligación, no significa que no exista la necesidad. ¿Ok? Entonces sí tiene que haber esta necesidad, ¿no? También por aquí vamos a ver proporcionar, y de qué se encargan en la salud, ¿no? De poder proporcionar, de poder implementar programas de seguridad, ambientes seguros y cumplir con todas las normas de seguridad, ¿no? Y también por aquí vamos a ver algunas, lo que son las relaciones laborales. Por ejemplo, también cuando hablamos de esta parte de relaciones laborales, diversidad, inclusión y de bienestar laboral en general, también es una función de recursos humanos, pero que hay un especialista para poder encargarse de ello. En este caso, el especialista, ¿quién es? El asistente social, ¿no? Y ante la importancia también de este proceso es que se habilitó el área de bienestar social, ¿no? Que trabajan también para poder brindar lo que es, por ejemplo, la prevención y resolución de conflictos, promoción de comunicación efectiva, ¿no? Ambientes positivos, promover la diversidad, ¿no? También por otro lado, habla también acerca de la cultura organizacional, ¿no? Implementación de la mejora de clima laboral, todo ello. Que de esto, por ejemplo, se encargan los asistentes sociales, ¿ok? Esto es su área, este es su área de expertise. Pero en caso que la empresa no cuente con un asistente social para poder realizar estos procesos, pues el generalista en este caso también debe asumir este proceso, ¿no? Recuerda que el generalista, en caso que no hayan estos puestos,
él tiene que asumir, ¿no? No es que ante la ausencia de alguien que se haga cargo de los procesos nos vamos a descuidar, ¿no? No, todo lo contrario. Tenemos que estar comprometidos para poder cumplir con estas funciones, ¿no? Entonces, básicamente hasta acá vemos que el generalista se va a encargar de todo, ¿no? Desde que entra hasta que se van los trabajadores, ¿no? Y para muchos podrán decir de repente, parece un trabajo arduo, parece un trabajo bastante pesado. Pues sí, sí lo es. Ser un generalista de recursos humanos no es nada fácil, ¿ok? Es muy cansado, es muy agotador, pero es posible, ¿ok? No creas que porque vamos a abarcar cantidad de funciones es complicado, es muy difícil lograrlo. Es posible porque recuerden que estamos hablando de que el generalista no va a trabajar en empresas grandes, ¿ok? El generalista no se va a hacer cargo de todo el personal de una empresa de 100, 200, 300, 400 trabajadores. Eso sí sería imposible, ¿no? Sino que el generalista va a trabajar con empresas desde microempresas hasta medianas, hasta pequeñas o de repente ya hasta medianas empresas, ¿no? El generalista va a trabajar con este tipo de empresas en las que tampoco no hay mucha cantidad de trabajadores, definitivamente van a haber menos de 100 trabajadores, ¿ok? Y que va a ser muy posible su trabajo, ¿no? Entonces, ya sabemos hasta acá que no es un trabajo difícil, no es un trabajo imposible, pero sí va a ser un trabajo que va a requerir mucha atención por parte de nuestro generalista, ¿no? Y por último, ya para cerrar el día de hoy nuestra sesión de introducción, vamos a hablar de la importancia que es tener un generalista, ¿no? La importancia que es tener un generalista. Recuerda, ¿no? Por ejemplo, el generalista no se va a encargar de asistir, no es lo mismo que un asistente de recursos humanos, ¿ok? El generalista no se va a encargar de ayudar a un equipo, a un área, a gestionar a su personal. El generalista no va a ser un jefe que va a tener personas a su cargo para poder administrar, no. El generalista va a ser alguien que se va a hacer cargo solo, ¿ok? El generalista, él solito se va a hacer cargo de todos los procesos. Recuerda muy bien esta diferencia, ¿ok? Te recomiendo que la recuerdes muy bien, ¿ok? Que recuerda, el generalista, él se va a hacer cargo solito de todos los procesos, ¿ok? No es ni un asistente, tampoco es un jefe, ¿ok? Es alguien que se hace cargo solito de todos los procesos, ¿ok? Y este generalista lo vamos a utilizar a lo largo para toda la vida laboral de nuestros trabajadores, ¿no? Desde atraer y seleccionar al talento, mejorar el desempeño, tanto individual, es decir, tanto de cada trabajador, como también organizacional, es decir, a nivel general de todos. Ok, también nuestro generalista se va a encargar de crear un ambiente de trabajo positivo y productivo, de cumplir con las leyes y regulaciones laborales y también de ser un asesor de recursos humanos. Ok, nuestro generalista se va a encargar de todo este proceso. Y entonces, estimados, hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Como mencioné, el día de hoy es una clase muy técnica, muy teórica, muy de introducción. De aquí en adelante nuestras demás sesiones son mucho más técnicas, mucho más enfocadas ya en lo que es la gestión del generalista y también la recomendación de la importancia que ustedes se puedan certificar en cursos de generalistas de recursos humanos, porque como les mencioné, hoy en día son los puestos más requeridos por las empresas. Muchas empresas prefieren contratar generalistas que asistentes incluso. Ok, entonces les recomiendo que se puedan certificar para que puedan tener mayor peso en su CV y les pueda dar una ventaja competitiva. Conmigo va a ser todo por el día de hoy, estimados. Un placer para mí poder haber podido trabajar con ustedes el día de hoy, también con nuestra coordinadora. Conmigo será hasta el día jueves. Me visita un